Buenas noches, hermanos. Ahora voy a compartir con ustedes la segunda parte del tema que inicié la semana pasada. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Hagan sus anotaciones porque vienen preguntas y respuestas y todos es bueno que demos y participemos en las respuestas. Orando en el nombre de Jesús. Esta es la segunda parte. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, es donde hemos estado basando esta enseñanza. Palabras de Jesús diciendo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Noten ustedes que son palabras de Jesús y Jesús está diciendo con autoridad, está diciendo con mucha seguridad. Lo está diciendo con respaldo de Dios, con el respaldo del Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. El versículo 15 nos habla de otra responsabilidad que tenemos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, poner por obra mis mandamientos. Así que, basado en estos versículos, vamos a darle continuidad a esta segunda parte de este tema, orando en el nombre de Jesús. Pero antes quiero pedirle que podamos juntos orar y pedirle al Señor que Él nos hable al corazón y que Él nos ministre con su palabra como siempre lo hace. Oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, porque si no hubiese sido por ese sacrificio perfecto que Jesús en obediencia estuvo dispuesto a participar y experimentar, ese sacrificio en la cruz, nosotros no estaríamos aquí, Señor, adorándote, exaltándote y reconociéndote como nuestro Señor. Pero por Cristo es que hoy tenemos eterna salvación, porque Jesús es el autor de la eterna salvación. Y estamos aquí, Señor, con el único propósito de honrarte, con el único propósito de aprender de ti, conocerte cada día más a ti. Y sabemos que es a través de tu palabra la manera y la forma como podemos conocerte más. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables al corazón y que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior. En el nombre de Jesús, háblanos y habla, Señor, que tu siervo escucha. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Está listo para escuchar la voz de Dios? Si oyes hoy su voz, dijo el autor de la carta a los Hebreos, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Porque siempre que escudriñamos la palabra del Señor, siempre Dios nos habla. De una o de otra manera hay muchos mensajes que Dios usa para ministrar el corazón, pero siempre de una o de otra manera Dios nos habla. Dijimos la semana pasada, para introducir un poco lo que hablamos la semana pasada, que en estos versículos 13 y 14, el todo y el yo lo haré, que dice Jesús ahí, están condicionados. ¿Están condicionados a qué? ¿A qué? Por ejemplo, dice ahí, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Pero ya sabemos, lo dijimos la semana pasada, que el cumplimiento de las promesas de Dios siempre tienen una condición, están condicionadas. ¿Sí? Y en este caso, el versículo 15 nos dice, una de esas condiciones, guardad mis mandamientos. ¿Quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Pues hay que guardar los mandamientos, hay que obedecer los mandamientos, ¿verdad? ¿A qué más está condicionado el cumplimiento de las promesas de Dios? Les pregunto. A su perfecta voluntad, a la estricta y perfecta voluntad de Dios y a su absoluta soberanía. ¿A qué más? A su justicia. ¿A qué más? Algo que nos demanda a nosotros. Cumplir mandamientos, pero también están condicionadas a nuestra fe, a nuestra obediencia. ¿Cómo queremos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida si somos desobedientes?
¿Cómo queremos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida si no hay fe? La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario, es indispensable. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que el propósito de esta enseñanza, porque siempre que compartimos la palabra lleva un propósito por el cual siempre es predicada. Y en esta ocasión, el propósito de esta enseñanza es que demos respuesta a dos preguntas. Número uno, la primera pregunta es: ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque lo hacemos una y otra vez y es muy claro que lo hacemos en nuestras oraciones. Durante la oración, al final de la oración, siempre mencionamos en el nombre de Jesús, pero a veces no sabemos el por qué. Y ese es el propósito. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Y la segunda pregunta que le estamos dando respuesta es: ¿por qué nuestras oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús. En esta ocasión, pues le vamos a dar finalmente respuesta a estas dos preguntas. Pero antes, yo quiero, o mejor dicho, desde la semana pasada nos dimos a la tarea de dar una explicación acerca del uso de los nombres. Dijimos que el nombre de alguien representa identidad, representa naturaleza. El nombre de alguien representa el carácter y la personalidad del individuo. Hay nombres que cuando nos vienen a la mente inmediatamente podemos identificar de quién se trata. Por ejemplo, si yo les menciono el nombre de Satanás, ¿cómo? El engañador, el adversario, mentiroso. Denle duro, ¿qué más? Díganlo. El acusador de los hermanos, el engañador, el traicionero. Y el destino del acusador y del engañador, ¿saben cuál es? El lago de fuego que está ardiendo. Cuando el enemigo venga a acusarte, cuando el enemigo venga a tratar de engañarte, tratar de poner duda en cuanto a tu fe, recuérdale cuál es su destino final. Te recuerdo, Satanás, mentiroso, engañador, que Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y tu destino final no será el reino de los cielos, que ese será mi destino final. Pero el destino final para Satanás, para el acusador, para el mentiroso, el engañador de los hermanos, es el lago de fuego ardiendo allá en el Seol. Un lugar de tormento para él, ¿sí? Entonces, es importante que identifiquemos cuando Satanás está tratando de molestar nuestra fe. En países orientales, el cambio de nombre significaba el anuncio de alguna circunstancia nueva en la historia y en la vida de algún individuo. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que significa el nombre de Jeremías? Jeremías. Ahora que he estado estudiando algunos de los nombres, hoy en la mañana justamente me puse a ver qué era el significado del nombre Jeremías. Como empecé a estudiar el libro de Jeremías, dije, bueno, yo quiero saber qué significa el nombre de Jeremías. Y me sorprendí de lo que significa el nombre de Jeremías. Porque siempre que se le daba un nombre por instrucción de los padres, Dios los guiaba a darle el nombre a uno de sus hijos, o en el plan y el propósito de Dios, Dios cambiaba el nombre, como lo vamos a ver enseguida, como lo hizo con Abraham y Sara. Dios siempre tenía un propósito que cumpliría, pero que en el nombre que se le daba a esa persona, ese propósito estaba identificado ahí. Y Jeremías, el nombre de Jeremías nos muestra y nos identifica el llamado que Jeremías recibió estando en el vientre de su madre. En el capítulo 1 dice: yo te escogí estando en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Ya desde el vientre de su madre Dios tenía un propósito para Jeremías.
que lo vemos ese propósito en su nombre. Jeremías significa dar alaridos o gritos desgarradores. ¿Qué significa Jeremías? Anótelo ahí. Dar alaridos o gritos desgarradores. Pero también Jeremías significa el que fue lanzado. Y aquí está justamente el propósito por el cual Dios determinó que Jeremías se llamara Jeremías. Jeremías, según el propósito de Dios, cuando Dios lo escogió estando en el vientre de su madre, dice que fue lanzado a una turbulenta tormenta de pecado en una de las épocas más violentas, más malas y más perversas en la historia del pueblo de Israel y de Judá. Él, ahí en medio de este panorama, Jeremías fue llamado a proclamar un mensaje muy osado y muy desafiante de parte de Dios, porque contenía el mensaje que Dios le dijo a Jeremías que debía hablar. Era un mensaje que contenía un ultimátum de parte de Dios para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y le dijo Dios a Jeremías, incluso dice la Biblia en el capítulo 1, que Dios puso su mano en los labios de Jeremías. Y le dijo, todo lo que yo te diga lo vas a hablar. Y le digo esto, usted estudia todos los 54 capítulos del libro de Jeremías y se va a dar cuenta que muchos de esos capítulos hablan de juicio de Dios. Porque la nación de Israel y el pueblo de Judá una y otra vez se mantuvieron en idolatría y en desobediencia delante del Señor. Entonces, Jeremías no recibió un ministerio, un llamado muy halagador. Fue uno de los profetas que sufrieron bastante, porque él estuvo dispuesto a hablar lo que Dios le dijo que debe de hablar. Y en esta ocasión, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está dando un ultimátum para que el pueblo de Israel se volviera a los caminos del Señor o enfrentarían el juicio y la destrucción de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo cree usted que respondió el pueblo de Israel? Es impresionante como a veces nosotros respondemos, que es tan evidente a nuestro alrededor tanto pecado que hay a nuestro alrededor, y es tan inminente también el juicio que vendrá a las naciones del mundo cuando marque la hora perfecta de Dios, que va a venir el juicio final de Dios, que es tan inminente lo que vemos, que a veces nos parece o nos vemos tan indiferentes a lo que está sucediendo, como que no hay sensibilidad en nuestro corazón. Ese era el panorama que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías. El pueblo de Israel andaba viviendo desordenadamente, como mucha gente el día de hoy está viviendo desordenadamente. Y reciben un llamado, el pueblo de Dios, reciben un llamado al arrepentimiento a través de una palabra profética de Dios para el pueblo de Israel, diciéndoles, arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos o experimentarán la destrucción y el juicio de Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dice la Biblia ahí en Jeremías, no tiene que buscarlo, yo se lo leo, 3:10. Con todo esto, es decir, con todo este mensaje de juicio venidero, dice ahí, su hermana la rebelde Judá, o sea, la hermana de Israel, no se volvió a mí de todo corazón. Es decir, sí se volvieron. Está bien, el llamado al arrepentimiento ahí está, Dios está hablando, porque los profetas en el Antiguo Testamento, cuando decían, así dice el Señor, así decía el Señor, y así era, porque era Dios mismo hablando. Y ellos sabían que Dios estaba hablando a través del profeta Jeremías, pero con todo esto la rebelde Judá no se volvió de todo corazón, sino se volvieron a él de manera fingida. ¿Cómo se volvieron? De manera fingida. Como diciendo, está bien, Señor, nos vamos a volver a tus caminos, pero ¿cuántos saben que a Dios no se le puede engañar? No podemos engañar a Dios, mis hermanos. Pero el pueblo de Israel, la tribu de Judá, se volvieron a Dios de manera fingida. Más adelante, en este mismo panorama,
Dios llamó a Israel la rebelde y a Judá la desleal. Que Dios no nos llame los rebeldes o los desleales del pueblo de Dios. ¿Sí? Sus alaridos, porque así significa el nombre de Jeremías, sus alaridos o gritos desgarradores se debieron justamente a la persecución que el mismo Jeremías experimentó, a las acusaciones que se levantaron contra él. Eres un falso profeta. La gente no le creía. Pues, como no les gustaba el mensaje, porque era un mensaje confrontativo, lo acusaban, le hacían acusaciones injustas. Y todas estas acusaciones y persecuciones, ¿sabe qué provocaron en la humanidad de Jeremías? Lágrimas y llantos prolongados. Por eso también a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Como el profeta llorón. Y lloraba Jeremías. Pero lloraba por la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. Hermanos, se necesitan Jeremías en el día de hoy. Que podamos no solamente doblar nuestras rodillas, sino llorar en la presencia del Señor pidiendo misericordia para este mundo, mis hermanos. Este mundo está en una decadencia moral y espiritual impresionante, hermanos, que nos debe de mover el corazón, mis hermanos. Hasta las lágrimas. Estamos hablando de la oración. Y la oración tiene que ver con clamor. Y el clamor tiene que ver con algo que sale de lo profundo de nuestro corazón por ver la condición en la que está viviendo este mundo que todavía no conoce al Señor. Y muchos de nosotros como cristianos somos como Judá, insensibles. Vivimos una vida cristiana fingida. De esos no hay aquí, ¿verdad? Dicen por ahí que el que calla otorga. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no. Así que, mire cómo Dios, a través del nombre que le da a sus siervos, o a los personajes que Él usó en la Biblia, podemos ver establecido el propósito de Dios. En el caso de Abraham y Sara, con el fin Dios de meterlos en sus propósitos, les tuvo también que cambiar el nombre. En Génesis 17:5 dice Dios hablando a Abraham, le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sin H, que significa padre alto o padre enaltecido. Abraham sin H significa padre alto o padre enaltecido. Y Dios le dice, ya no serás más el padre alto o el padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, con H intermedia, que significa, ya cambia, una sola letra cambia el sentido del nombre. Y ahora serás llamado padre de mucha gente, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En Génesis 17:15 le dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai. ¿Saben qué significa Sarai? Mujer dominante. Y hay algunas mujeres que son más dominantes en unas áreas que en las áreas que realmente deben de ser dominantes. Entonces dice el Señor, ya tu mujer Sarai no la llamarás más mujer dominante, no se llamará más Sara, su nombre será ahora, ya no se llamará Sarai, ahora su nombre será Sara, que significa, Sara significa princesa y madre de naciones. Así que para cumplir Dios los propósitos con Abraham y Sara, les tuvo que cambiar el nombre, por cuanto Abraham, padre de multitudes, y Sara, princesa y madre de naciones. Oiga, si usted se da cuenta y se pone un poquito en el papel de Abraham y Sara, Dios les está diciendo, tú serás padre de muchedumbre de gentes y tú serás madre de naciones. Decían, ¿cómo será eso? Abraham era casi de 100 años ya y Sara tenía 90 años y era estéril. Bueno, esa promesa y ese propósito que Dios le estableció a Abraham y a Sara les provocó risa, y una risa abundante. Dice la Biblia que se echaron a reír al recibir la promesa de un hijo, y Dios decidió en su absoluta soberanía
perpetuarles la risa a través del nombre que Él les designó que debían de ponerle a su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Isaac. ¿Saben lo que significa Isaac? Isaac significa risa o el que ríe con Dios. Entonces, imagínense Abraham y Sara que se rieron ante la incredulidad de la promesa que Dios les estaba haciendo de ser padre de muchedumbres y madre de naciones. Se echaron a reír. Bueno, Dios decidió en su soberanía perpetuarles la risa a través del nombre de Isaac. Así que, mis hermanos, vivir la vida cristiana y orar en el nombre o en la representación de Jesús, ya lo dijimos la semana pasada, significa vivir y orar de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su personalidad. La pregunta es, ¿cómo es el carácter, la naturaleza y la personalidad de Jesús? ¿Cómo era Jesús? Porque si yo voy a orar, yo tengo que orar de acuerdo al carácter, a la personalidad y a la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús les habla ahí a las multitudes que le escuchaban y les dijo Jesús, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los persiguen. Hagan bien a los que los difaman y a los que los ultrajan. Ahí en esa oración que Jesús hace, o mejor dicho, en esa instrucción que Jesús le está dando en el Sermón del Monte a las multitudes, les está dando una instrucción que tiene que ver con su carácter. Porque el carácter del ser humano, ¿a quién le gusta orar por los enemigos? ¿Quién ora por sus enemigos? La reacción inmediata es, pues eres mi enemigo y prefiero mejor ni tener relación contigo, mejor ahí de lejecitos. Esa es la reacción inmediata que luego tenemos con aquellos que se convierten en nuestros enemigos. Pero no es así lo que dice Jesús, porque la naturaleza de Jesús es muy diferente a nuestra naturaleza. Jesús dijo, la instrucción que Él dio, basado en su carácter, Él dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que maldicen. ¿Alguna ocasión te han maldecido? ¿Sí te han maldecido? ¿A cuántos los han maldecido? ¿Qué te han dicho ahí, por ejemplo? Quizá te han dicho, eres el anticristo. ¿A cuántos, cuando te dicen, eres el anticristo, cuántos dicen, gloria a Dios? Yo te bendigo. No es la reacción inmediata de la naturaleza humana, ¿verdad que no? Pero sí es la reacción que debemos de tener como verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que dice Jesús en la Biblia. Que cuando alguien te maldiga, hay que bendecirlo. Y a veces no lo hacemos. Te maldicen y a lo mejor regresas la misma maldición. Yo no sé. Porque todos reaccionamos de diferente manera. Hagan bien a los que aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persigan. Y dice el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo, para que entonces se pueda ver que ustedes son hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Qué diferente el carácter y la personalidad de Jesús a nuestro carácter y a nuestra personalidad, ¿verdad que sí? Es muy diferente. Por cierto, ¿usted sabe lo que significa el nombre de Jesús? ¿Qué? ¿Qué significa? Salvador del mundo. ¿Qué más? Significa Dios es mi salvación. El Salvador de mi vida. ¿Sí? Y ese Salvador de mi vida, en su nombre, en el nombre de Jesús, escuchen esto, mis hermanos, está representada su compasión, su misericordia y su bondad. Y muchos otros de los atributos de Jesús. ¿Se da cuenta qué importante es hacer uso del nombre de Jesús? No es nomás decir en el nombre de Jesús. Si estoy orando en el nombre de Jesús, tenemos que hacerlo con dignidad, con la dignidad de lo que su nombre representa, el nombre de Jesús. No es solamente entonces decir o repetir el nombre de Jesús una y otra vez, como lo hacíamos en
en otras ocasiones, solamente por hacerlo. Porque ya dijimos que en su nombre está representada su naturaleza, su carácter, está representada en el nombre de Jesús su santidad, en el nombre de Jesús está representada su justicia, en el nombre de Jesús está representada su poder, su autoridad y todo lo que Él es. Filipenses capítulo 9, si me acompaña ahí, Filipenses capítulo 9. Versículos que todos conocemos, y dice así Pablo hablando de la excelencia del nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando dice por lo cual, significa que como consecuencia de su autohumillación y de su obediencia, o sea, Jesús no fue exaltado solamente por haber sido exaltado. Había una consecuencia, la consecuencia de él haberse humillado y haber obedecido la voluntad del Padre, llevó al Padre a exaltarlo hasta lo sumo, dice ahí. Y esa expresión, exaltarlo hasta lo sumo, significa ser elevado por encima de otros y tener el cargo más alto. Es decir, en el cargo que conlleva el nombre de Jesús, ya no hay otro nombre por encima de Él, ¿sí? Él es el supereminente, no hay otro nombre por encima del nombre de Jesús. Por eso dice ahí la Escritura, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que habla de humillación. Cuando dice la Biblia ahí, se doble toda rodilla, no significa, como hace un momento doblamos nuestra rodilla, habla de un corazón humillado en la presencia del Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles, las legiones de los ángeles están allá en el cielo y están adorando al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Los ángeles se doblan, los ángeles se humillan ante el Señor. Para los que están en la tierra, que somos todos nosotros, toda persona, todo ser humano, debemos humillarnos también ante el nombre de Jesús. Y aún debajo de la tierra, todos los que han muerto, todos los que están en el lugar debajo de la tierra, también dice ahí que todos deben humillar su corazón a la presencia del Señor ante el nombre de Jesús. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese, declare, publique, predique, toda lengua confiesa que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de alabanza al que es Rey y al que es Señor de toda de nuestra vida? Él es Señor para la gloria de Dios Padre. La palabra Señor, ¿alguien sabe lo que significa la palabra Señor? El amo, el Adonai, que significa el que tiene la suprema autoridad también. Cuando Pablo va camino a Damasco y tiene un encuentro con Jesús, dice que le vino un resplandor que lo tumbó de la cabalgadura, y una vez que se levanta, le dice, ¿quién eres, Señor? Donde le está expresando, ¿quién eres, amo? ¿Quién eres el que tiene la suprema autoridad? ¿Quién eres el soberano? ¿Quién es el ungido de Dios? Y luego Jesús le responde, yo soy Jesús al que tú persigues. Así que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, pueblo y nación debe de confesar que Jesús es el amo, Jesús es el verdadero ungido de Dios. Hay muchos ungidos el día de hoy, muchos se autoproclaman los ungidos de Dios, pero el verdadero ungido de Dios se llama Jesucristo, mis hermanos. Jesús no nos negó, sino que nos delegó la autoridad y el derecho de hacer uso de su nombre. Por lo tanto, mis hermanos, hagámoslo con honra, hagámoslo con dignidad en toda nuestra manera de vivir, hagámoslo con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras motivaciones, porque se trata del uso de su nombre.
Juan dijo en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que hoy le vamos a dar respuesta a las dos preguntas. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Y por qué nuestras oraciones debemos hacerlas en el nombre de Jesús? Vamos a darle respuesta a la primera pregunta, pero antes tengo que dar alguna explicación. Después del pecado en el Edén, la raza humana, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios en cuanto a la justicia de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, removidos, quitados de la gloria de Dios. Esto es como pensar que una persona puede tener algo de dinero para suplir todas y cada una de sus necesidades básicas, pero ser insolvente para cubrir algunas otras de las necesidades que tiene. En otras palabras, el ser humano puede tener algo de bueno de lo que puede jactarse de los demás. Incluso hay quienes dicen, yo soy bueno. Y es cierto, hay personas que son buenas y algunos se jactan de ser buenos. Pero déjeme decirle que ese algo de bueno que todos podemos tener le impide o nos impide estar de pie ante la justicia perfecta de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Podemos ser muy buenos, pero ante la justicia perfecta de Dios no hay comparación. Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué pues seremos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo en el sentido universal, ni aun uno. Todos se desvían, no hay quien entienda, dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. Hoy se buscan más al Dios de las riquezas que a Dios. Por lo tanto, dice ahí el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? Que delante de Él, delante de la justicia perfecta de Dios, todos aún seguimos siendo pecadores. Delante de la justicia de Dios, todos aún seguimos siendo inmundos. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta entonces, cuando estemos allá en el reino de los cielos, esto corrupto que hay en nosotros ya no va a estar ahí. Lo mortal ya va a ser inmortal, según lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:53. Así que Dios no solo ve nuestras palabras, sino nuestras acciones, pero también Él discierne nuestros pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón. Porque justamente Jeremías, hablándole a Israel, Él les dijo y les advirtió en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer las verdaderas intenciones del corazón si no es ese Dios que todo lo sabe, ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente? Solamente Dios, y lo dice ahí Jeremías, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que mis hermanos, nuestra justicia humana todavía está teñida con el pecado. Delante de Dios es inaceptable porque todo lo que Dios es, la esencia de lo que Dios es, está rodeado de la santidad y de la justicia de Dios. Por lo tanto, nuestra condición humana frente a la santidad, a la soberanía y a la justicia de Dios, escuchen esto, no es nada. Porque a veces decimos, yo soy tan bueno, no le hago daño a nadie. Sí, está bien, qué bueno, no hay que hacerle daño a nadie. Pero ante la justicia perfecta de Dios, nuestras justicias no valen nada. De hecho, el profeta Isaías, él dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras aparentes justicias son como trapos de inmundicia, que se traduce trapos de inmundicia como toallas de menstruación. Así que entendamos esto, mis hermanos, el ser humano no tenemos mérito alguno con el cual podamos presentarnos justos delante de Dios. No tenemos ningún mérito, ¿sí? Y atención aquí, porque aquí es donde vamos a darle respuesta a la pregunta, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús?
¿Alguien sabe? A ver, ¿qué entiende por la pregunta? ¿Cómo usted pudiera darle respuesta a esta pregunta? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Ya dijimos que no podemos presentarnos delante de Dios, delante de su perfecta justicia, delante de Dios, porque nuestras justicias no valen nada. ¿Sí? Sin embargo, vamos a la presencia del Señor y ahí oramos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Muy bien, podemos entonces concluir que la respuesta de nuestra hermana es: orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a los nombres de Dios que representan los atributos de Dios, como Él es el sanador, como Él es nuestra justicia, Él es nuestro juez. Bueno, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa que debido a que no tenemos méritos de justicia ante Dios, el ser humano no puede traer sus peticiones. Escuchen bien esto, mis hermanos. El ser humano, creyentes o no creyentes, no podemos presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras súplicas a Dios en nuestro propio nombre y esperar respuesta. Esto sería como aquella persona que está en bancarrota, no puede llegar al banco y presentar un cheque y pedir que se lo paguen. Es ilógico, ¿verdad? El ser humano pecador se muestra moral y espiritualmente insolvente frente a la santidad y a la justicia de Dios. Por eso es que nuestras oraciones necesitamos hacerlas en el nombre de Jesús, porque nuestra justicia no vale nada, ¿sí? Pero escuche esto: si hay alguien que es digno, que es santo y que es justo delante del Padre, ese alguien cumplió a la perfección con toda la ley de Dios. Ese alguien, dice la Biblia, que hoy está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Su nombre es Jesús. Por eso es que ahora, en el nombre de Jesús, que es toda justicia, toda bondad, toda santidad, usted y yo podemos presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones con oración y ruego, pero en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús representa la justicia, la santidad y la bondad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya dije que Jesús significa Dios es nuestra salvación, y en su nombre está representada su justicia, su redención y nuestra liberación de la condenación eterna. Por lo tanto, ahora toma sentido la promesa de Jesús que establece en Juan 14:14, cuando dice: si algo pides en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de Buda, mucho menos en nuestro nombre tampoco. En el nombre de Guillermo Cesano, jamás va a pasar nada. ¿Sí? Dice entonces: si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Y ya dijimos que ese yo lo haré está condicionado a la perfecta y soberana voluntad de Dios. Escucha esta verdad, mis hermanos. En Adán fuimos almas vivientes. Ahora en Cristo somos espíritus vivificantes. Nuestro espíritu está vivo porque está conectado al Espíritu de Dios. En Adán fuimos desheredados, pero en Cristo hemos sido hechos herederos con Cristo. En Adán perdimos nuestro nombre y si teníamos algún derecho también lo perdimos, pero en Cristo recibimos su nombre y la posición de hijos. Juan 1:12. Ahora podemos tener la certeza y la seguridad de poder ser llamados hijos de Dios. Como esposa de Cristo, que es la iglesia, podemos no tener un centavo y nuestros cheques no valen nada, pero en Cristo podemos tomar de la fortuna de nuestro esposo, que es Cristo, y en consecuencia nuestros cheques con la firma de Él tendrán valor, por decirlo de alguna manera figurada. Así que cuando oramos, y lo pongo de esta manera,
lo que hacemos es como presentarle a Dios o a Jesús nuestros cheques para que Él estampe su firma, y teniendo su firma y su aprobación, entonces podemos tener la posibilidad de que Él cumplirá su propósito en nosotros o cumplirá sus promesas en nosotros cuando contemos con la aprobación de Él. Por eso es que oramos en su nombre, porque nuestro nombre no vale nada. ¿Verdad que no? Ahora, los creyentes no debemos usar el nombre de Jesús como si fuera un amuleto o como si fuera una fórmula mágica donde decimos ahora. Y hoy muchos dicen ahora. Algunos otros dicen a las 3. 1, 2, 3. Ahora recibe. Como dándole órdenes al Señor, como dándole instrucciones al Señor, como si usaran una varita mágica. Y dale más, y que reciba más, y más, y más. Nosotros pronunciamos su nombre con inteligencia y con sabiduría. Pronunciamos o debemos pronunciar su nombre teniendo conciencia de que el nombre de Jesús representa todo lo que Jesús es como el Hijo de Dios. De modo que cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera orando por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús basado en las instrucciones que la Biblia nos deja. Como dijo Jesús en Juan 14:14, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré, en su perfecta y soberana voluntad. Queda claro pues la respuesta por qué debemos orar en el nombre de Jesús, o qué significa orar en el nombre de Jesús. ¿Sí está claro lo que significa? Porque nuestro nombre no vale nada, pero el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Segunda pregunta, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Hay muchas razones por las cuales debemos orar en el nombre de Jesús. Yo voy a mencionar solamente algunas que están aquí en la Biblia. Número 1, debemos orar en el nombre de Jesús porque cuando oramos en el nombre de Jesús, Dios es exaltado en el Hijo. Y al Hijo le ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. Ya lo leímos, lo vuelvo a repetir. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y escuchen lo que dice, para la gloria de Dios el Padre. ¿Sí? Yo pronuncio su nombre entendiendo que su nombre tiene autoridad. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús hay autoridad? ¿Sí? Y tiene autoridad para dominar cualquier otro nombre que se nombra. Por ejemplo, cáncer. El nombre de Jesús está por encima de cualquier cáncer. Yo he visto gente sanada de cáncer. Hace muchos años, allá en Guadalajara, llegó una hermana y todo su lado izquierdo, de esta parte de la cara, la tenía negra completamente. Y esa era la muestra y señal del cáncer que la estaba atormentando. Y Dios la sanó a esta mujer de cáncer. ¿Sí? Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de la palabra depresión. El nombre de Jesús está por encima de la palabra duda. El nombre de Jesús está por encima de la palabra incredulidad, porque habrá algo imposible para Dios. El nombre de Jesús está por encima de todo dolor, de toda enfermedad que se nombre. Por eso es que hacemos uso del nombre de Jesús, porque su nombre sí tiene autoridad. La autoridad que el Padre le dio, ¿sí? Frente al nombre de Jesús, que significa justamente la realidad de lo que Él es y la realidad de lo que Él hace, todo poder natural y sobrenatural en este mundo se tiene que someter. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va la enfermedad, sujeto a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Segunda razón por la que debemos orar en el nombre de Jesús es para que el Padre sea glorificado, es decir, para que el Padre reciba la honra y el honor en el Hijo. En Juan 14:13, ya lo leímos, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará o lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, cuando oramos en el nombre de Jesús, la gloria de Dios encuentra la oportunidad para manifestarse. ¿Sí? Por ejemplo, podemos orar, Señor,
glorifícate en la reunión, cuando los cristianos nos reunimos. Y empezamos a orar, y empezamos a alabar al Señor, a reconocer su grandeza, su majestad. Empezamos a mencionar los nombres del Señor, y la gloria de Dios empieza a manifestarse sobre su pueblo, como lo hacía con el pueblo de Israel en la antigüedad, y como lo hace cuando lo alabamos de todo corazón. Por eso debemos alabar y adorar, o mejor dicho, mencionar el nombre de Jesús. En tercer lugar, debemos orar en el nombre de Jesús cuando somos sensibles a las necesidades ajenas, cuando hay una sensibilidad en el corazón y se nos presenta alguien con alguna petición. Hay quienes luego tienen se les presenta a alguien en su trabajo, en la escuela, a donde quiera que van, se les presenta y le dicen: el domingo te llevo a la reunión para que oren por ti. No, tú mismo puedes hacer uso del nombre de Jesús, que tiene autoridad para ministrar en el nombre de Jesús y poder ayudar a salvar de cualquier petición o cualquier necesidad que tenga alguna persona que está ahí a tu alrededor. Por ejemplo, hay una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 1, que dice ahí la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Y esa hora novena la dedicaban, ¿para qué dice ahí? La dedicaban para la oración. Nosotros hemos dedicado este tiempo, ya tenemos bastante tiempo, no solamente para enseñar acerca de la oración, sino para practicar lo que estamos aprendiendo. Es la hora de la oración. Y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración, y dice ahí que era traído frente a ellos un hombre cojo de nacimiento. Yo quiero que piense un poquito en la condición y en la situación emocional y sentimental en la que se encontraba este hombre. Cojo de nacimiento. Era un hombre dependiente de los demás. Dice, lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Siempre este hombre estaba ahí para extender su mano. En otras palabras, toda la gente que entraba ahí a la hora de la oración, jamás a ninguno se le ocurrió haber orado por ese hombre. Todos pasaban por ahí y el hombre, me imagino que estaba con la mano extendida y todos le daban limosnas. Pero como Pedro y Juan no tenían nada, al momento que este hombre les extiende la mano, Pedro le dice, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le dijo, y estuvo atento esperando recibir de ello. Mas Pedro le dijo: mira, no sé cómo se llamaría el hombre, pero era un cojo de nacimiento. No tengo plata ni oro. Y esto no significa que no oraba, significa que no tenía oro, el metal, oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Siguió cojo de nacimiento? Dice la Biblia que se levantó. Fue un hecho milagroso, un hecho poderoso y milagroso, sobrenatural. El hombre se levanta y se levanta con gozo, y dice la Biblia que entró al templo danzando alegremente y dando gloria y dando honra al que lo había sanado. No era Pedro el que lo había sanado, fue Pedro el que hizo uso de ese nombre que es sobre todo nombre, y se atrevió a decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se necesitan el día de hoy hombres y mujeres que sepamos hacer uso del nombre de Jesús con fe, creyendo que un hombre cojo de nacimiento se puede levantar, ¿sí? Pero en muchas ocasiones nos falta fe para creer que solamente con el hecho de hacer uso del nombre de Jesús pueden suceder milagros. Así que orar usando el nombre del Señor no significa hacerlo como extender una varita mágica y poder decir: ya está. No, se requieren ingredientes. Orar en el nombre de Jesús es expresarlo con fe.
Es expresar con entendimiento que su presencia poderosa va a descender. Hace un momento cantábamos, oh Dios, tú oyes la oración. Cosas tremendas veremos que sucederán, Señor. Pero a veces no creemos lo que cantamos, ¿verdad? Otra razón de por qué debemos orar en el nombre de Jesús es porque al hacerlo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios para liberar a los oprimidos por el diablo. Hay quienes se les han presentado gente endemoniada y les tienen miedo, porque no saben la autoridad que el nombre de Jesús representa. Dice la Biblia en Marcos 16:17, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el Evangelio, les dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Alguna ocasión a alguien se le ha presentado la oportunidad de echar fuera demonios? Sí. Sí hemos tenido la oportunidad de poder presenciar personas que están poseídas por el diablo. Pero en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, cualquier opresión de Satanás se va. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Porque si lo hiciésemos en nuestro nombre, nada podría suceder. Y por el contrario, correríamos el riesgo de que nos ocurra lo que le pasó a los hijos de un tal Esceva. Vamos ahí, Hechos capítulo 19, y vamos a ver qué fue lo que les pasó a estos hombres. ¿Lo tiene? Hechos 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos ni siquiera lo conocían, porque eran exorcistas ambulantes, pero como vieron que Pablo hacía uso del nombre de Jesús, dijeron, aquí está la varita mágica, ¿sí? Entonces dicen ellos, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Escuchen esto, aquí aprendemos algo, mis hermanos. Jesús es conocido en el reino de las tinieblas, pero también los hijos de Dios necesitamos ser conocidos en el reino de las tinieblas. Los demonios deben de conocer que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús, como hijos de Dios, ¿sí? Entonces dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, engrandecido, exaltado el nombre del Señor Jesús. Así que la autoridad que tenemos sobre las obras de Satanás, mis hermanos, descansa no basado en lo que somos nosotros o qué podemos hacer. La autoridad que tenemos sobre las obras de Satanás descansa, y el respaldo que tenemos es en base al poder que representa el nombre de Jesús, porque ya lo dijimos, nuestro nombre no vale nada. Y número 5 y último, hay muchos más, dice, debemos orar en el nombre de Jesús, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses capítulo 3, versículo 17. Así que aquí damos respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús y por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Ahora vamos a practicar. ¿Quieren practicar? ¿Sí? ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad.